Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Es difícil señalar la fecha de la fundación del poblado de Rincón de Olivedo, pero sí podemos decir que Rincón, dicho nombre, se debe al campo de olivos existente durante muchísimos años, donde se fue edificando casa tras casa. Olivedo es una palabra arcaica, antigua, empuesto de la palabra olivo. Hace unos 200 años, sus habitantes estaban dispersos, por lo general, en edificios aislados de barrios vecinos. Aunque la mayor concentración se encontraba en la margen derecha del río Linares y cerca del barranco de Carnazón, o en términos diferentes, pero cercanos todos, habiendo cerca del edificio una poza de lluvia, obra de los moradores que la usaban para recoger el agua para beber y demás usos domésticos de la casa. Pero podemos decir que por el año 1442 se arregló la bodega que hoy se encuentra a la margen derecha del río Linares, hoy propiedad de don Elías Jiménez Forcada. Anteriormente fue bodega de los señores Sopranis y, anterior a estos, a los condes de Aguilar y el señor de Cameros y Cervera. Aunque también sería usada por el arzobispo Carrillo, junto con el edificio que existía con sus corrales para refugio de las correrías que hacían los servidores del arzobispo Carrillo, ayudados algunas veces por los navarros en contra de los cornaveses. Don Alonso Carrillo de Acuña nació en el año 1410, fue obispo de Sigüenza y arzobispo de Toledo, y llegó a ser ministro y privado del rey Enrique IV de Castilla, hijo de Juan II. El reinado de Enrique IV es uno de los más tristes y calamitosos de la historia de Castilla. El mentado rey estaba rodeado de ambiciosos como lo era el arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo. El arzobispo Carrillo consiguió la merced del rey Enrique IV de una lumbre, la sal que resulta del ácido sulfúrico con la alumina, el óxido de aluminio, y la potasa. Se usaba como mordiente en tintorería para su explotación, situado en el campo de Olivedo, dentro de la tierra de Cornago, o sea, a la margen izquierda del barranco o en la Llasa o de la Muga. En la parte de Olivedo, viniendo de las montañas que sirven de línea divisoria a las cuencas del río Alhama y del río Linares, hacia Rincón de Olivedo, se presenta la lunita, roca de donde se extrae el alumbre, con gran frecuencia en terrenos de pizarras y arcillas, entre las que se mezclan las piritas de hierro. Cuando dejamos el campo de Olivedo y vamos penetrando en el de Igea o en el de Cornago, entre las areniscas se intercalan algunas capas de calizas negras con fósiles de agua dulce más gruesas que en el mentado campo y que se han usado para la construcción. En la margen izquierda de la carretera de Cornago, cercano al kilómetro 13, a unos 30 metros de la carretera hacia Linares, o mejor dicho, a la derecha del camino viejo que subía a las casas a Igea, cerca de donde se sacaba el alumbre, se levantó la casa del arzobispo Carrillo. El arzobispo no solamente consiguió del rey Enrique IV la merced de explotar el alumbre, sino también el hacer los edificios necesarios que creyera el arzobispo sin licencia. El Consejo de Cornago no solamente vio mal la donación, sino que vio peor la edificar sin licencia, ya que ello perjudicaba a sus ganados, porque los terrenos que iban a ocupar no podían aprovecharlos los ganaderos. No obstante, el Consejo de Cornago nombró a 4 personas como veedores para la vigilancia de sus terrenos y ver en qué manera se hacían dichas obras o edificaciones. Cuando los cornagueses se dieron cuenta de que los edificios no estaban de acuerdo con la explotación de la lumbre, salieron en defensa de sus legítimos derechos. Al parecer debieron de destruir las edificaciones, pero con ayuda del rey Enrique IV volvió a hacerse la casa Carrillo y sus edificaciones anejas. Todas estas mercedes fueron antes de 1457. Pero después del año 1454, el arzobispo Carrillo, según el dicho vulgar, estaba el sol que más calentaba. Los edificios construidos en el campo de Olivedo para la explotación de la lumbre se les llamó Casa Carrillo. Dicha casa tenía un subterráneo que salía al Linares y, según algún autor, tenía en su barbacana con su chalet o cortijo cercada de tapia y almenas alrededor.
Los cornagueses no pudieron ver nunca con buenos ojos la Casa Carrillo. Hernando del Pulgar, en su obra Claros varones de España, al hablar del arzobispo, dice que era hombre belicoso, y siguiendo esta su condición, placíale tener continuamente gente de armas e andar en guerras e juntamientos de gentes. Las gentes del arzobispo, como los que ayudaban de Navarra, causaban grandes daños en los bienes de Cornago y su aldea Igea, y en las personas. Les robaban los ganados, les salteaban por los caminos, ocasionándoles algunas muertes, y en cierta ocasión las gentes del arzobispo y de Navarra saquearon la aldea de Igea, robando muchos ganados mayores y menores, y enseres de las casas, marchando con la cabalgada a Casa Carrillo, donde se le hizo el reparto entre las gentes del arzobispo y de Navarra. El arzobispo y su gente tenían como amigo al conde de Aguilar, hasta el punto llegó que no solamente admitía en refugio a los ganados de la Casa Carrillo en los términos de Cervera, sino que también le ayudó al mentado arzobispo, el conde, con sus vasallos a luchar contra los cornagueses y contra la aldea de Igea para que no tirasen la Casa Carrillo. El arzobispo Carrillo siempre estaba en la expectativa, a ver de qué manera iba a sacar partido. Y en las paces que hizo con el rey de Aragón y de Navarra, don Juan, y el rey Enrique IV de Castilla, en el año 1462, entre las diferencias que existían entre ambos monarcas, se dicta una resolución en la que el rey de Castilla entregará las fortalezas de Cornago y Jubera en poder del arzobispo Carrillo y el marqués de Villena. Esta resolución no debió de cumplirse, ya que gozaba la gente del arzobispo suficiente reputación para que los cornagueses no accediesen a ello. En el año 1463 el arzobispo Carrillo se pone de la parte del infante don Alfonso de Aragón y se aparta del rey Enrique IV. Seguramente fue a consecuencia de la resolución del año 1462 que seguía sin cumplirse por lo anteriormente dicho. Don Alfonso de Aragón era hijo de Isabel de Portugal y del rey Juan II, el que realmente debería de haber sido el heredero a Castilla después de Enrique IV y que era hermano de Isabel la Católica. Pero como hemos dicho, el arzobispo Carrillo tan pronto estaba a favor de Alfonso de Aragón, como estaba a favor de Isabel de Castilla, como estaba a favor del rey Enrique IV, como estaba a favor de sí mismo. En el año 1464, por real cédula del 12 de abril de su majestad el rey Enrique IV, concedía el señorío de la villa de Cornago al señor don Juan de Beaumont. El arzobispo Carrillo tomó parte activa en la batalla de Medina del Campo y luego se pone de parte de Isabel I, Isabel de Castilla. En 1468 el arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo Acuña, sigue con sus pretensiones y hace que la reina doña Isabel de Castilla le conceda de nuevo Cornago con su fortaleza. Ya veis que Cornago fue y vino en esta época en la que el condestable de Castilla había muerto, María de Luna había perdido el señorío, se le había concedido al arzobispo Carrillo. Veis que al arzobispo Carrillo el propio Enrique IV le quita el señorío, se lo da a Juan de Beaumont y el arzobispo Carrillo lucha por el señorío. Son tiempos de va y viene, viene y va. El arzobispo Carrillo celebró la concordia en Cebreros, en Ávila, el 19 de septiembre del mentado año, la concordia en la cual la reina doña Isabel de Castilla quería hacerse con el reinado. Celebró la concordia de Cebreros el 19 de septiembre del mentado año y en una de las cláusulas de la concordia se ve la codicia en las restantes y dice que la señora princesa haga dar y entregar luego dentro de 80 días los primeros siguientes desde hoy al dicho día la villa de Cornago con su tierra y fortaleza al dicho arzobispo de Toledo o a quien su poder hubiere. Se están debatiendo la sucesión importante de Enrique IV de Castilla, quién es el que le va a suceder.
Mientras, Enrique IV tenía una hija, que era Juana, la heredera legal, pero con ella no se contaba. El 23 de noviembre de 1469 es asesinado el obispo de Pamplona, don Nicolás Chavarri, por mosén Piers de Peralta. El señor de la villa de Cornago, don Juan de Beaumont, en ese momento, que contaba con la opinión del obispo asesinado, ocasionó graves consecuencias de este asesinato, como luchas entre agramonteses y beamonteses, y la formación de cuadrillas de bandoleros que ocasionaron grandes incendios y saqueos. El arzobispo Carrillo, envidioso de una eminente figura como lo era don Pedro González de Mendoza, obispo de Calahorra a los 26 años, que sucedió al prelado don Pedro de Castro en 1454, que fue el primer inquisidor general y llegó a ser cardenal, concediéndole el cardenal Mendoza con el sobrenombre del Gran Cardenal de España. Por si fuera poco, tenía varios títulos, entre ellos figuraba el de primer duque del Infantado. ¿Por qué tanta envidia del arzobispo Carrillo al gran cardenal de España? ¿Fue por haber sido el gran cardenal de España obispo de Sigüenza como lo fue también Carrillo? ¿O por los honores tan merecidos hechos a don Pedro González de Mendoza, el gran cardenal de España? La verdad es que, envidioso el arzobispo Carrillo del cardenal Mendoza, se sublevó contra la reina Isabel de Castilla y de los edificios y tomó parte activa en la batalla de Toro en el año 1476, ganada por Isabel y Fernando, conocidos más tarde por los reyes católicos, contra el rey de Portugal que estaba casado con la princesa de Asturias, conocida como la Beltraneja, o sea, Juana, la hija de Enrique IV, que la casaron con el rey de Portugal, pretendiendo en este caso la unión de Portugal y Castilla. Después de 2 años de inquietudes y ambiciones por parte de Carrillo, la reina Isabel I de Castilla entabló con el arzobispo negociaciones de paz y volvió a la gracia de la reina mediante la rendición de todas sus fortalezas en 1478. Algo estaba maquinando. Desde entonces hasta su muerte, el arzobispo Carrillo se consagró a cumplir con las obligaciones de su sagrado ministerio. Volvió a hacer las funciones de arzobispo en vez de soldado o mercenario. En 1482 moría el incansable y afanoso y apasionado arzobispo don Alonso Carrillo y Acuña, Hernando del Pulgar. En la obra anteriormente citada nos dice, gastando mucho y deseando gastar más, murió pobre y adeudado. La casa Carrillo pasó por derecho propio a su hijo, don Troilo Carrillo Acuña. A su hijo, daros cuenta que era un arzobispo, pero don Troilo llegó a ser conde de San Esteban de Lerín por parte de su mujer, doña Juana de Peralta, hija de mosén Piers de Peralta. Del matrimonio de don Troilo y doña Juana nació un hijo llamado Alonso Carrillo de Peralta Acuña, el cual le sucedió a don Troilo, su padre. Fue Alonso conde de Lerín y llegó a ser primer marqués de Falces y contrajo matrimonio con la hija del señor de Belorado, doña Ana Velasco. El marqués de Falces, don Antonio Carrillo de Peralta Acuña, vendió la casa Carrillo, enclavada en el campo de Olivedo, al conde de Aguilar, llamado Carlos de Arellano, nieto de Juan Ramírez de Arellano, que fue señor de Alcanadre en 1369 y de Olivedo. El mentado Alonso Carrillo muere en el año 1534, o sea, el nieto. Los condes de Aguilar, dueños de la casa Carrillo y no amigos de los cornagueses desde hacía muchos años, son dueños actualmente de la mentada casa y de las fincas que dicha casa tenía. Los condes arreglaron la casa y cultivaron las tierras que estaban en el campo de Olivedo y parte de ellas en la jurisdicción de Igea, es decir, en el partido municipal de la villa de Cornago. Esto era una caja de bombas. Aunque junto a la casa Carrillo la lindaba con los términos de Cervera con el río Linares, con las viñas de Igea del término de Radalcasas o Radizales y el monte de Cornago. Tenía una longitud la fortaleza de Casa Carrillo de 1/4 de legua y de 2 tiros de ballesta de anchura. Esta casa con sus fincas las quiso cercar el conde de Aguilar. ¡Oh, otro lío!
Y lo hizo, pero el concejo de Cornago la deshizo, de nuevo. El conde acudió a Valladolid demandando al consejo y a la Chancillería de Valladolid y sentenció esta en contra del concejo de Cornago, obligándoles a levantar la tapia que deshicieron y a pagar las costas. La sentencia no se debió de cumplir, aunque se hizo la tapia, pero por cuenta del conde, sin intervenir el concejo de Cornago. Una vez cercada, el conde la plantó viña. Ya tenemos el lío otra vez. Los cornagueses no veían con buenos ojos las obras del conde, ya que con la citada tapia no podían pasar los ganados ni podían bajar al río Linares a brevar el ganadero, y los que venían del término de Carnazún o de Raljedo. Los humildes cornagueses siempre tenían que estar de centinelas, antes con las luchas, saqueos, incendios, ahora con el impedimento de abrevar sus ganados en el río Linares por la plantación de las fincas de viña, y con la posible causa para pedir agua a los cornagueses. El campo de Olivedo se regaba cuando sobraba, después de regar los de Igea, pero como compró el arzobispo Carrillo fincas a los de Igea, había la posibilidad de regarlas. Pues lo curioso del caso era que según los cornagueses e igeanos no se habían regado nunca las fincas compradas por el arzobispo, y sí que se hizo alguna vez fue por turno riguroso, repartiéndose el agua por los encargados, llamados alcaldes o sobrealcaldes, y sus auxiliares o aleros. Las aguas se recogían en el valle de Llueco y con ellas se regaban en forma de turno riguroso, y así se regaban los términos de Valdecerezo, Fuentemorata, Campillo de Cabaña, La Munera, Cuesta del Rey, Pago de Villar, la Cañada de Radalcasas y después para el campo de Olivedo o Rincón de Olivedo, que todavía existe, teniendo que pagar los vecinos de Olivedo unas 4.000 pesetas de hace muchos años por cada riego. Actualmente pasa lo mismo. En 1503 se deshicieron las tapias los cornagueses de la Casa Carrillo, pero esta vez se cumplió la sentencia, la cual se ejecutó el 22 de diciembre de dicho año. Como veis, las relaciones entre el Rincón de Olivedo y el señorío de Cornago, en el cual eran lindantes con la pedanía de Igea, siempre ha habido follones, siempre ha habido jaleos. Finalmente, esa parte del señorío, lo que se le donó al arzobispo Carrillo, nunca más volvió. Ya veis que finalmente el nieto del arzobispo Carrillo la vendió al conde de Aguilar y finalmente se hizo con ello, y actualmente Rincón de Olivedo es una pedanía dependiente de Cervera. Políticamente quieren también su independencia desde hace años, la están solicitando. Lo han conseguido políticamente, pero realmente todavía siguen dependiendo del ayuntamiento de Cervera. La sombra del arzobispo sigue revoloteando en estas tierras.